bienvenidos a esta presentación del libro del Instituto de Cultura del CUDES, presentación que se da en el marco de nuestros dos programas principales, la Diplomatura en Cultura Argentina, veo acá varios egresados del programa, y también en el marco de nuestro nuevo programa que es la Diplomatura en Historia Argentina. Marcos Novaro, el autor del libro que vamos a presentar hoy, ¿por qué es tan difícil gobernar la Argentina? Pregunta que nos habremos hecho más de una vez, ¿no? Todos. Marcos es profesor de nuestra diplomatura. Le agradecemos mucho por habernos elegido para presentar su libro. Lo acompaña en la presentación Roberto Bosca, que es director académico del Instituto de Cultura del CUDES. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en las distintas actividades del Instituto de Cultura del CUDES, que siempre decimos promueve una profunda reflexión sobre la Argentina y sobre la argentinidad, así como en las dos diplomaturas, la de Cultura como la de Historia, también en las distintas presentaciones de libros, conferencias y paneles que organizamos. Muchas gracias y adelante. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. ¿Por qué es tan difícil gobernar la Argentina? Parece un título pesimista, ¿no? Yo digo que es muy optimista porque el título pesimista sería ¿por qué es imposible gobernar la Argentina? Por eso me parece un título optimista. Bueno, algunos de ustedes ya nos conocen. Para los que no nos conozcan, les digo, esto va a tener 3 partes muy breves, unos minutos cada una solamente. La primera parte es que la forma o el estilo que a nosotros nos gusta presentar los libros, ¿no? Entonces, como a mí no me gustan los largos discursos así magistrales, lo que hemos hecho es partir, digamos, la presentación en 3 partes. La primera, vamos a hablar sobre una suerte de diálogo, digamos, tratemos de hilvanar con Marcos, un poco sobre la vida del autor, porque la gente es muy chismosa y quiere saber cosas, digamos, ¿no? del autor, cómo se formó, etc. Y también una segunda parte, vamos a hablar sobre la obra del autor, porque un libro siempre algo tiene que ver con lo que pasó, digamos. Y Marcos Novaro es un autor que ha escrito mucho. Entonces vamos a hablar un poquito también de eso. Y finalmente, bueno, vamos a hablar del libro, que para algo hemos venido, ¿no? Para comentar el libro ¿Por qué es tan difícil gobernar Argentina? Entonces empezamos ya directamente por la vida. Naciste en Buenos Aires en el año 65, al gobierno de Ilia. ¿Estábamos ahí? Así es. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Sí, yo nací en el 65 y bueno, básicamente era una familia relativamente progresista, profesional, de expectativas puestas en el desarrollismo que se fueron frustrando a lo largo de los años 60 y que de todos modos marcaron bastante la mentalidad, digamos, en la que se discutía, se veía el mundo y se veía la Argentina. Claro. En mi infancia era ese desarrollismo frustrado, digamos, ¿no? Mi padre, notas de color, digamos. Notas de color. Muy bien. Mi padre trabajaba y trabajó toda su vida, creo, de su vida laboral, creo que el 80% en una empresa que se llamaba Céline, no como el escritor francés, sino así como se deletrean, que quería decir, era una sigla que quería decir confianza en la industria nacional. ¿No? Esa era la mentalidad, digamos, ¿no? Era la mentalidad de la modernización, del desarrollismo, de una visión social, progresista, liberal en términos políticos, y que se fue, digamos, de los 60 años 70 se fue deshilachando, digamos, ¿no? Se fue convirtiendo en una gran frustración, ¿no?
Pero vos naciste a la, digamos, a la conciencia política, me imagino, a los 20 años más o menos, en la democracia, con el 80 y... con Era Alfonsín. medio hincha, así que yo opinaba de política desde muy chiquito, digamos, y me metía en líos desde chiquito. Pero se escuchaba mucho de las discusiones Se hablaba en tu casa. y con los familiares, con los amigos y de mis viejos y qué sé yo, y eso era, en ese ambiente era bastante... empecé a tener alguna actividad política, sí, en el final del secundario, que hice prácticamente todo en la etapa de la dictadura, sí todo, porque me recibí en el 83, y sí, muy en el clima alfonsinista, digamos, ¿no? Sí. Sin yo ser alfonsinista, porque en esa época era bastante más de izquierda y crítico de los radicales, cosa de la cual me arrepentí y seguiré arrepintiéndome toda la vida, digamos, ¿no? ¿De qué? De haber sido muy crítico de Alfonsín, digamos, ¿no? Sí. Sí. Hace un tiempo se hizo una reunión de politólogos de esa generación y fue muy graciosa porque los que habían sido alfonsinistas estaban muy críticos de haber sido alfonsinistas y los que no habíamos sido alfonsinistas estamos arrepentidos de no haberlo sido. Entonces estaban como invertidos los roles y yo creo que realmente, bueno, la izquierda ya en ese momento fue la primera experiencia frustrada, digamos, con la izquierda de mi parte, que fue ver cómo la izquierda no entendía Alfonsín, no entendía los problemas de Alfonsín, no entendía los problemas del país, digamos, ¿no? Y tenía una idea de expectativas de lo que supuestamente Alfonsín tenía que hacer, que era totalmente descabellada, que en alguna medida era funcional y coincidente con lo mismo que le pasaba al propio Alfonsín, que también él tenía expectativas muy progresistas y totalmente irrealizables, digamos, ¿no? Y eso tenía un poco que ver con esta discusión de generaciones de politólogos que estábamos un poquito traumados con lo que nos había pasado en esa época y con lo que creíamos que debió haber pasado, digamos, ¿no? Vos estudiaste sociología como carrera, Universidad de Sociología, elegiste sociología y en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Sí, cuando yo entré a sociología todavía no se había inaugurado la carrera de ciencia política, si no probablemente hubiera empezado ciencia política. Ciencia política. Después rápidamente me metí en temas de sociología política y empecé a trabajar en temas de ese rubro que eran más cercanos a la ciencia política, y la sociología la fui dejando. Después yo cuando hice mi posgrado, hice posgrado en teoría política y en filosofía, digamos. ¿Hiciste un doctorado en filosofía? En filosofía acá en la UBA. ¿Tu tesis? ¿Tu tesis sobre qué fue? Sobre la teoría de la representación. Crisis. Sí, la crisis de la representación, los liderazgos políticos, la teoría clásica, digamos, ¿no? Una discusión de teoría clásica sobre eso, y que, digamos, estudié un poco afuera, pero básicamente lo terminé acá en la UBA, ¿no? Y después, becario Fulbright, estuviste en Estados Unidos. Sí, eso mucho después, digamos. Yo, cuando terminé de hacer mi... A ver, se me están armando los líos con las fechas, cosa que no pasa de todo. Yo en realidad empecé a trabajar muy rápido y entonces fui subordinando el estudio al trabajo, más bien. Digamos. Yo terminé mi tesis muy tarde, en el 2000. O sea, me recibí en el 88 y estuve como 12 años dando de vuelta porque en realidad estaba más interesado en trabajar que en terminar la tesis, digamos. ¿En qué trabajabas? Y trabajé en centros de investigaciones y después empecé a trabajar en asesoría política. La conocía Graciela Fernández Meijide. Sí. Y me metí en ese mundo del asesoramiento político que fue muy estimulante porque era un modo, digamos, de ver la política. Vos has tenido una preocupación siempre académica, clara, que la mantenés actualmente, pero al mismo tiempo también muy ligada a la realidad, no la mera especulación, digamos, ¿no? Sí, bueno, sí, por eso digamos, ese arco de preocupaciones era bastante amplio porque yo hacía cosas muy abstractas de filosofía, estaba haciendo el doctorado, me fui yendo cada vez más hacia la filosofía, digamos, el doctorado lo terminé haciendo con Jorge Dotti en la filosofía y letras, que no tenía mucho que ver con los problemas prácticos, digamos, pero al mismo tiempo los temas de trabajo e investigación eran, sí, temas
más orientados al gobierno, a los problemas concretos de gobierno, y mientras tanto empecé a trabajar en esta cuestión de asesoramiento del proceso de formación de ese grupo, digamos, que era... fue mi segunda experiencia frustrada con la izquierda argentina, que fue terminar el FREPASO, digamos, ¿no? Y eso duró varios años, como 10 años. ¿Alguna experiencia que quieras contarte o un recuerdo de tu estadía? ¿Estuviste en Estados Unidos en 2 universidades? Claro, pero eso después de los 2000. Cuando yo terminé el doctorado, hice un postdoctorado con una beca Fulbright en la George Washington y Columbia. Y ahí estaba trabajando ya en los temas que estaban relacionados con un trabajo más de historia política, que fue una especie de desprendimiento del trabajo académico, fruto básicamente de una invitación azarosa, que fue... Yo empecé a trabajar con Vicente Palermo en un trabajo sobre Menem, que fue uno de los primeros trabajos que yo hice, que lo terminamos publicando en el año 95, creo, digamos, ¿no? Que fue un libro que a mí me gustó mucho y que me trajo bastantes problemas, porque era un libro, para la gente con la que yo interactuaba en esa época, era un libro de derecha, digamos, ¿no? Era un libro que era favorable, no favorable a Menem, era comprensible de Menem, entendía cuáles eran las demandas que Menem estaba resolviendo de un país que no tenía una estructura económica ni estatal que funcionara, digamos. Bueno, y eso generó una crisis identitaria, digamos, ¿no? Por decir así, porque bueno, yo empecé a tener cada vez más distancia con el público académico, que hasta ese momento era el ambiente en el que yo me movía, digamos, ¿no? Un público más bien progresista, por decir así, que Menem no lo entendió nunca, digamos, ¿no? Así. Y eso fue un problema también dentro del FREPASO, dentro de mi trabajo en el FREPASO, porque en el FREPASO había esas dos almas. Había un alma bien modernizadora, que decía, bueno, todo lo que hizo Menem en la economía está bastante bien, lo que está mal son las instituciones, digamos, ¿no? Y esa era una visión bastante moderna, que no era la que compartía la mayor parte de la izquierda y la base de apoyo militante de esos grupos, la izquierda peronista, la izquierda radical, los socialistas, qué sé yo, tenían un problema. Y ese debate fue muy interesante, pero bueno, terminó mal, ¿no? Como ustedes saben, terminó en una crisis que sí. Uno terminó volando por la ventana, digamos, ¿no? Yo terminé alejado y peleado con todas esas, bueno, por lo menos con parte de esa gente, no con la Fernández Mejide, pero sí con muchas otras gente, digamos. Y entonces me volví a dedicar más bien a la academia, y ahí fue donde empezamos a hacer un trabajo que fue por invitación de Alperín Dongui, que tenía una colección de historia argentina que nunca se había terminado, que había llegado hasta los años 60, y que él quería retomar. Entonces le propuso a Liliana de Riz hacer un tomo sobre la etapa del regreso de Perón, el 73, entre la Revolución Argentina y el 76, y a Vicente Palermo y a mí nos propuso hacer el texto sobre la dictadura del 76 en adelante, que supuestamente iba a ser también un texto que llegara a la democracia. Nosotros nos pusimos a trabajar tan obsesivamente que hicimos un libro enorme que no tiene nada que ver con las necesidades de la colección, que la editorial nos odiaba porque era un libro medio invendible, pero bueno, Alperín se la bancó y dijo, sí, está bien, háganlo como quieran, y después hicimos otro tomo más, que lo terminé terminando yo, sobre la democracia, sobre la etapa democrática. Y entonces me empecé a dedicar a la historia, y un poco por esa dedicación empecé a ir a Estados Unidos a trabajar en archivos. Esa era la época en que Estados Unidos tenía una política de desclasificación de archivos muy interesante, que en realidad venía de los años 70, pero que había seguido perfeccionando, que permitía acceder a fuentes de información que en Argentina no existían sobre esos años. Entonces trabajé bastante en la Universidad de George Washington, tenía un programa de pedidos de desclasificación,
Y fue muy interesante ese trabajo y estuve ahí un tiempo y después en Colombia haciendo también otras cosas. Esa fue la primera vez y después otra vez fue en la Universidad de California también haciendo otras cosas. Y bueno, me fui un poco por las ramas, pero básicamente esa es la historia de esos años. Muy bueno, sí, quería hacer eso. Y actualmente estás en la Universidad de Buenos Aires, tenés dedicación a la vida académica importante también. Sí, yo seguí medio, desde entonces, haciendo un poco de vida académica y un poco de otras cosas que me permitían complementar o también tener un ingreso mejor, digamos, pero sobre todo complementar el trabajo, digamos, hacer algo un poco más entretenido. Y varían en las épocas qué intensidad de vida académica tengo y qué intensidad de trabajo periodístico o de consultoría, claro, o de asesoramiento político. Y la verdad que en los últimos años he vuelto a la academia huyendo de la vida política. ¿Huyendo de la televisión? Porque te llama bastante de la televisión. Huyendo de la televisión no tanto, pero sí huyendo de la consultoría, del asesoramiento y de la discusión política que estamos. Porque vos sos un analista, o sea, vos tenés, digamos, lo tuyo es análisis político, por eso te llaman mucho para consultarte, pero también tenés esa dimensión de historia, o sea, como decías antes, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, a mí me interesa participar de la discusión pública si uno puede aportar algo que no sea solamente la opinión. Y ese es un plus que uno puede aportar. Y por otro lado, tratar de no quedarme en ese debate público que suele ser un poquito efímero, superficial y a veces... que es para lo cotidiano, pero pasajero. Sí, digamos, que puede ser un poquito agotador, digamos, porque a veces es pura pelea, puro barro, digamos, ¿no? Dedicarse a pelear en canales no es muy interesante. Acá tengo anotados, voy a leer algunos, no todos, numerosos artículos en revistas especializadas, nacionales, afuera también. Bueno, muchos libros. Yo conté por lo menos una docena, ¿no? Alrededor de una docena tenés libros. Algunos, bueno, Política y Poder en el Gobierno de Menem, que mencionaste. La dictadura militar, con Vicente Palermo, que lo mencionaste también. El libro sobre la representación. Historia de la Argentina contemporánea, de Perón a Kirchner, del 2006. Ese está relacionado, digamos, en la materia con historia de la Argentina, también entre el 55 y el 2020. Claro, eso fue un libro... que fue muy posterior. Sí, porque... Son dos libros de historia. Son dos libros de divulgación que están conectados porque a mí me interesaba hacer algún trabajo de divulgación histórica después de trabajar sobre la colección esa de Alperín y salió un libro en la editorial de Daza que... Sudamericana. No era malo, digamos, qué sé yo, pero podría haber sido mejor. Y después Luis Alberto Romero me propuso hacer el último tomo. De vuelta, a mí me llaman para el último tomo, digamos, ¿no? Entonces, te llamó Alperín y Luis Alberto Romero, profesor aquí también. También en una colección que era más de divulgación, digamos, ¿no? Y ese es el libro de Historia de la Argentina, que es del 55 en adelante, que a mí me gustó mucho hacerlo y me parece que ese sí es un buen libro, digamos, ¿no? El anterior era un libro más precario, este me parece que es un libro más sólido, digamos. Y es me parece que es un buen trabajo de divulgación ese, digamos, ¿no? Y en todos estos libros que tengo acá, que no voy a leer ni siquiera el título, por ejemplo, hay uno que es Dinero y Poder, ¿no? Pero también tenés otro que relaciona a los empresarios con la política, ¿no? Sí. ¿Te atrajo eso? Esos son los temas que trabajé en los últimos años, porque yo me metí a trabajar sobre empresarios un poco por el trabajo de consultoría que estaba haciendo. Empecé a trabajar con entidades empresarias que me contrataban para hacer asesoramientos de estrategia, de comunicación, cosas de ese tipo. Y empecé a conocer las entidades empresariales y me resultó muy interesante, primero, lo complicadas que eran y lo complicado que era que funcionaran y el esfuerzo que ponían alguna gente en tratar de que funcionaran esas entidades y lo poco que se sabía sobre eso, digamos, ¿no? Hay muy poca gente que haya trabajado sobre las entidades empresarias, a diferencia de sobre los sindicatos, ¿no? Sobre los sindicatos hay gente que trabajó y se sabe muchísimo, y sobre las entidades empresarias se sabe muy poco. Casi nada, sí, es verdad. Y parece un objetivo medio como secundario, ¿no? Que es un tema medio como irrelevante.
Y bueno, tal vez parte de la relevancia del tema es que merezca tan poca atención, digamos, ¿no? Y que se lo considere un actor que no merece mayor Claro, atención, y sin embargo es importante. Y Pero sí, es verdad, muy no hay un libro así que abarque, digamos, la sociedad rural, la vida industrial, o sea, un estudio de la clase empresaria, no recuerdo, digamos. muy sistemático no hay cosas puntuales sobre la UIA o sobre... Recuerdo que José Luis de Ima fue uno de los primeros que se ocupó del tema, ¿no? Sí, De los que mandan. Ese libro sobre ese era un libro... Puso la atención ahí. Sí. Exactamente, era un libro de otra época, en una época en que las élites empresarias eran un tema. Sí. Era un tema porque era la época en que la modernización tenía algunos actores privilegiados, y uno eran precisamente los empresarios. Como un país no va a tener una élite empresaria moderna si quiere ser moderno? Bueno, ¿por qué cómo se formó esta élite? Bueno, esas eran las preguntas que se hacía de Imas en ese trabajo. Después algunos continuaron ese esfuerzo, pero ya en una versión un poco más decadentista, ¿no? De por qué no pasó lo que tendría que haber pasado con los empresarios. Entonces siempre el estudio sobre los empresarios siempre consiste en una pregunta sobre por qué no son lo que tendrían que haber sido. Y nadie estudia lo que pasa con los empresarios, por qué actúan como actúan. El tema clásico, digamos, de la sociología, los estudios sobre corporaciones, es que tenemos un problema con nuestra clase dominante, es un problema. Sí. ¿No? Bueno, es probable que tengamos un problema con la clase dominante, pero digamos, sería bueno ver tal vez los aspectos digamos, que justifican que los actores se hayan comportado de cierta manera, ¿no? En vez de pensar por qué no hicieron lo que supuestamente tenían que haber hecho. Claro, incluso recuerdo, por ejemplo, muchas veces haber sentido que en la Argentina no hay una clase empresaria, que la clase prebendaria que ha vivido el Estado, así toda una serie de críticas, ¿no? Sí, que en alguna medida tienen razón, obviamente, sí. Los empresarios argentinos son muy dependientes del Estado, así como lo son también los sindicalistas argentinos, así como lo son también los académicos argentinos, qué sé yo. El Estado tiene un montón de ramas, genera un montón de clientes, digamos. Pero hay una visión, sí, como vos decís, digamos, ¿no? Por la negativa. Bastante negativa. En general hay como una leyenda que puede, digamos, ser a veces más subterránea, a veces más emergente de digamos, plata mala vida, ¿no? El que es rico, digamos, diferente a otros países, ¿no? Donde la gente que ha hecho plata, digamos, es bien mirada. Acá no tanto. Claro, ¿no? donde se mezclan muchas cosas. Primero, que hacer plata está mal, sí. Cosa que es un clásico de nuestra cultura. Por eso, pero... Segundo, que todos los empresarios son más o menos iguales, digamos, ¿no? Y que los empresarios tienen opciones porque son poderosos. Entonces, si no hacen lo que debían, es porque no quisieron, digamos, ¿no? Claro. A otros se les puede disculpar porque son débiles, pero los empresarios se supone que son más poderosos que los demás. Cosa que en gran medida es una mentira, digamos, ¿no? Es falso. Los empresarios en muchos aspectos son mucho más frágiles que otros actores. Tienen mucha menos autonomía para actuar y tienen menos recursos para defenderse que otros actores. Digamos. Como que hacen lo que pueden más que lo que quieren, bueno, digamos, muchas veces, ¿no? Hay que encontrar el punto justo, porque tampoco es que son víctimas de la situación. Sí. ¿No? En muchos sentidos, muchos de ellos, una buena parte, se han beneficiado de la situación, digamos, ¿no? O sea, se han acomodado funcionalmente a la situación. ¿No? Una situación inflacionaria genera comportamientos especulativos. No es que son víctimas los empresarios, ¿no? Ellos han sabido jugar el juego de la inflación. Ahora, frecuentemente se pasa por alto muchas de las cosas que enseña la sociología económica en todo el lado, ¿no? Sobre cómo responden los actores a los incentivos y a las reglas de juego. Las instituciones moldean los comportamientos y en Argentina las instituciones son muy desfavorables a los empresarios, ¿no? Pensemos solamente, una de las cosas que yo trabajé en estos trabajos, vos mencionabas ese dinero y poder, una de las cosas que yo me puse a trabajar es sobre cómo participan los empresarios en las paritarias, digamos, ¿no? Y la verdad es que las paritarias están creadas de un modo en que en realidad hay dos partes que negocian, que son los sindicatos y el Estado. Los empresarios son invitados de piedra, digamos, ¿no? O sea, pueden ni estar. Los representantes empresarios los decide el Ministerio de Trabajo y frecuentemente los elige entre los que el sindicato le indica. O
Son los tipos con los que se lleva mejor el sindicato. Ese es un chiste, digamos, ¿no? Se habla de un sistema corporativo, cierto equilibrio. Digamos, es un sistema muy, muy controlado por un aparato estatal que tiene clientelas con jerarquía, digamos, ¿no? Y frecuentemente la clientela sindical ha sido una clientela siempre más firme y más segura, casi para todos los gobiernos civiles y militares, que la clientela empresaria. Sí, me sonrío porque yo como abogado he trabajado también en el asesoramiento de la parte empresaria también y he participado en convenciones colectivas y es así como decís. Bueno, no tiene nada que ver con la realidad, digamos, con lo que se comenta. Bueno, pero te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué es tan difícil gobernar la Argentina? No, pero esa era una pregunta para que la gente se interesara en el libro, no para contestarla. No, bueno, digamos... Está respondida. Eso es muy marketinera el título. La pregunta es pura marketing, no está contestada. Sí. Yo ya desde ahora se los aviso, no hay una respuesta. Sí, a mí el libro me sorprendió cuando empecé a leerlo porque es un libro sobre las coaliciones, que es un tema poco tratado realmente, me parece a mí, ¿no? O sea, sí, bueno, empezó a tener auge en los últimos años por la fragmentación política, porque en Argentina había dos partidos, entonces coaliciones no iba a haber nunca, gobernaban uno, gobernaban los otros. Cuando ese escenario de dos partidos se empieza a desarmar, las coaliciones se volvieron un tema importante porque para formar mayoría hace falta alianza, digamos. Sobre todo si no gana el peronismo. Y entonces empezó a leer la literatura de otros países donde eso viene pasando hace muchísimos años. Son países que tienen coaliciones desde siempre, Brasil siempre tuvo un sistema de partido fragmentado. Entonces se escribe sobre coaliciones desde los años 50. Hay trabajos sobre coaliciones. En Chile, la concertación democrática puso de moda toda esta discusión sobre concertación, sobre coaliciones, y entonces hay un montón de trabajos en Chile sobre... en Argentina llegó un poco tarde la discusión esta, y en realidad yo llegué tarde a la discusión, porque lo que pasó fue medio gracioso. Cuando yo llegué a meterme a este tema, parecía que las coaliciones iban a prosperar, pero después vino la interna de la coalición que estaba prosperando, que era Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Se hizo pomada Juntos por el Cambio y apareció el liderazgo de Milei. La anticoalición. La anticoalición, ¿no? La versión... No hace falta acordar con nadie, al contrario, si hemos fracasado es porque todo se decidió en acuerdos opacos y que no atendieron los intereses reales de la gente, digamos, ¿no? Entonces hay que gobernar sin ningún acuerdo. Entonces como pasó eso yo me quedé sin tema, digamos, ¿no? O sea, estaba trabajando sobre algo que había desaparecido, en el medio mi objeto de estudio desapareció. Se eclipsó. Entonces traté de encontrarle la vuelta por el lado de, bueno, ¿por qué fracasan las coaliciones y por qué los gobiernos tratan de buscar alternativas? Que es tratar de gobernar sin coalición. Y un poco empalmar, entonces, la experiencia que estaba empezando, que es la de Milei, obviamente no hace falta decirlo, con las parciales versiones coalicionales que habían tenido otros líderes. Básicamente, los líderes que ganaron con coalición, pero trataron de gobernar sin coalición, ¿no? Al estilo de Macri, al estilo de la Rúa, al estilo de, en alguna medida también de los Kirchner, ¿no? que también se presentaron como líderes de una coalición muy amplia, progresista, y qué sé yo, y en realidad gobernaron sin coalición. Esos tipos hicieron un solo experimento de gobernar con coalición, que fue con Cobos, duró 5 minutos, lo tiraron por la ventana a Cobos, y después dijeron, esto no lo probamos nunca más. Nunca más le vamos a dar voz y voto a nadie que no sea un empleado soldado nuestro, digamos, ¿no? Y ese es el estilo de los presidentes argentinos. Si ganan con coaliciones, después tratan de gobernar solos, digamos. No, son coaliciones electorales, pero no coaliciones de gobierno, digamos. Son dos cosas distintas, ¿no? Y eso tiene su explicación, digamos, ¿no? Yo trato en el libro de esa parte, sí trato de explicarla, por qué los presidentes buscan la máxima autonomía antes de atarse a compromisos con actores que no puedan controlar, ¿no? Y eso tiene su explicación de, bueno, el sistema institucional es muy complejo, el federalismo empeora las cosas, el Congreso argentino
Es un Congreso muy difícil de manejar, muy disperso, que estimula la fragmentación. Y los presidentes tienen una cultura de gabinete, digamos, muy centralizada, ¿no? En Argentina no existe la reunión de gabinete. La mayor parte de los presidentes... Bueno, digamos, la figura del presidente monárquico, ¿no? Sí, unipersonal, digamos, que el poder del Ejecutivo es el poder del presidente, es el poder personal, que tiene relaciones radiales con tipos que son sus empleados. Sí. Eso no pasa en todos los presidencialismos, ¿no? No pasa en Uruguay, no pasa en Brasil, no pasa en Estados Unidos, no pasa en México. Los presidencialismos pueden ser personalistas, pero tienen instituciones que los complementan, que en algunos casos los frenan, los condicionan, pero también los ayudan, ¿no? Sí, claro. En Argentina no, en Argentina el presidente acierta y le va bien, o falla y se hunde, ¿no? Su destino es personal, digamos, ¿no? Es así. Sí, ahora me doy cuenta que yo nací a la vida política con una coalición que fue el Frejuli en la década del 70, que se llamaba antes, me río porque antes se llamaba Fresilina, antes de ser Frejuli, claro. que parecía además, se acordaba de penicilina, como si fuera un remedio, digamos, ¿no? Pero fue el caso que vos decís, o sea, gobernó una persona, que fue Perón, digamos, la coalición no existió de ninguna manera, ¿no? No, y bueno, era además... Esa era una coalición electoral que era inviable como coalición de gobierno, ¿no? Inviable, claro. Porque los que estaban ahí realmente estaban tan en desacuerdo entre ellos que si hubieran tratado de gobernar con coalición era muy difícil. Sí. Lo que Ese es un hizo... buen argumento para que los presidentes traten de mantener autonomía, ¿no? Porque dicen, ustedes no se ponen de acuerdo, así que mejor gobierno yo. Eso es lo que le decía Macri a los radicales cuando querían cargos en el gabinete, ¿no? Decían, ¿para qué quieren cargos en el gabinete si ustedes no están de acuerdo ni siquiera entre ustedes sobre lo que quieren? ¿No? Les voy a dar lugares secundarios donde no hay olas, no hay problemas, ustedes van a poder repartir puestos de funcionarios y no van a estar involucrados en las decisiones, no van a tener problemas. Que es el mejor para un socio que no tiene mucho para proponer, es la mejor solución, ¿no? Es participar del gobierno sin que nadie le pida su opinión, digamos, ¿no? Que es lo que hacen los partidos que no tienen liderazgo, que no tienen programa. Hay partidos que hacen ese trabajo, ¿no? Que son los que rellenan los cargos, ¿no? En ciencia política se llaman los cazadores de cargos, ¿no? Son tipos que se dedican a eso, a cazar cargos. Es medio triste decir que el radicalismo es eso, pero en alguna medida funciona un poco así, digamos, ¿no? Puede ir un poco para la izquierda, un poco para la derecha, no le importa. El asunto es dónde maximiza sus cargos. El peronismo también funciona un poco así, por eso puede tener liderazgo de derecha y de izquierda. Ahora, si todos los partidos funcionan así, cazan cargos, es razonable que el presidente gobierne solo, ¿no? Porque ¿cómo se va a poner a discutir con tipos que finalmente en el fondo no les importa para dónde va la política? Les importa que a ellos les den una cuota mayor, ¿no? Ahora, es importante el punto porque hacia la gobernanza, ¿no? O sea, precisamente eso depende, ¿no? Y se nota en el libro también ese sentido, no sé, performativo que tiene lo tuyo, que te decía que es una reflexión, pero procurando, digamos, llegar a la realidad y mejorarla también, ¿no? Bueno, sí, la idea, a ver, por eso vuelvo a la historia del libro, que es un poquito trágica, digamos, ¿no? La idea original del libro es tratar de aportar algo que podría mejorarse, cómo hacer para que una coalición funcione mejor. En el medio el libro cambió de argumento, es por qué por ahora esto no va a pasar, digamos, ¿no? O sea, tal vez en algún momento pueda pasar, pero por ahora esto no va a pasar. Y el libro, bueno, dedica buena parte de las páginas a explicar por qué digamos, Juntos por el Cambio tuvo la oportunidad de perfeccionarse como coalición, porque fue una de las pocas que duró en el tiempo, que tuvo una experiencia más o menos frustrada de gobierno que no la destruyó, de la que podía aprender para mejorar su liderazgo y mejorar la relación entre el liderazgo y los partidos. Eso era lo que tenía que hacer entre 2021 y 2023. Ganaba la elección de medio término y después mejoraba como coalición y le ofrecía un liderazgo mejor que el que había tenido antes. Bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, ¿no? El libro explica, bueno, qué cosas pasaron que impidieron ese proceso y por qué la sociedad volvió a comprar muy razonablemente la alternativa opuesta, que es, no me jodan, esto no va a funcionar nunca, o tal vez funcione, pero dentro de 30 años, mientras tanto que gobierne alguien que sea una persona a la que no haya ninguna duda
que le cabe la exclusiva responsabilidad sobre el éxito o fracaso, digamos, ¿no? O sea, este es el tipo que va a gobernar. Y le vamos a pedir cuentas a uno solo, que es mejor que estar buscando a ver quién es el responsable y tipo que se tiran la pelota entre ellos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es la solución del gobierno unipersonal es muy razonable en Argentina. No es que yo diga que es lo mejor, pero bueno, los argentinos han concluido que es lo menos malo cuando la alternativa de tener las responsabilidades distribuidas funciona mal. No es un tema que tratás en el libro, pero has echado una mirada sobre cómo han funcionado las coaliciones en otros países, porque yo recuerdo en el Frente, bueno, históricamente, digamos, hay muchas, ¿no? O sea, en Italia está lleno, en España el Frente que era en los años 30 estaba muy de moda el Frente Populismo, ¿no? Sí, el frentismo. Que conforma una visión de la Internacional Comunista para tomar el poder por la vía democrática también, y bueno, ahí en Francia, ¿no? León Blum, etcétera, en España también, después en Chile más adelante con Allende fue una coalición también, un Frente Popular. Sí, bueno, pero las coaliciones, a ver, países europeos que son parlamentaristas o semiparlamentaristas, todas han tenido una historia de coaliciones muy extensa, ¿no? Sí. Que se ha ido perfeccionando a medida que el pluralismo de los partidos también se ha vuelto más heterogéneo, más inestable. Todo eso ha ido cambiando y ha generado toda una literatura muy rica sobre cómo funciona eso, que yo un poco leí, pero bueno, es difícil comparar con Argentina. Claro. Las comparaciones con Argentina son más fáciles con los países que son presidencialistas, donde la ciencia política antes decía no puede haber coaliciones, porque acá o el presidente tiene un partido que también es mayoritario en el Congreso y entonces puede aprobar sus leyes, o si no lo tiene, el sistema no funciona. Por eso la ciencia política decía, las coaliciones van a fracasar en los presidencialismos. Vos pusiste el ejemplo de Allende. Sí. Allende fue uno de los típicos ejemplos que usó la ciencia política en los años 70 para mostrar que coaliciones no iba a haber. Que el presidencialismo en América Latina necesitaba bipartidismo y gobiernos mayoritarios. Entonces, por eso, cuando reaparece la democracia en América Latina, en los 80, todo el mundo cree que lo mejor es que se evite el pluralismo de partidos. El caso de Brasil es muy divertido porque un montón de politólogos, sobre todo norteamericanos, se dedicaron en los 80 a ir a Brasil a convencerlos de que tenían que destruir el multipartidismo, que Brasil era ingobernable. Brasil va a tener una crisis terrible, no como Argentina, que le va a ir bien, porque Argentina tiene 2 partidos. No entremos en detalles qué partidos tiene, pero no importa, tiene 2 partidos. Entonces, a Argentina le va a ir bien, decían los politólogos. Miren, para lo que sirve la ciencia política. Este pronóstico, pero te juro, cantidad de libros escritos con este pronóstico. A Argentina le va a ir bien porque tiene bipartidismo, a Brasil le va a ir mal porque tiene un montón de partidos. Y ahí entonces los brasileños empezaron a estudiar lo que había pasado en Brasil desde los años 50 y vieron que Argentina nunca se pudo gobernar establemente y Brasil se gobernó muy bien, con un montón de partidos. ¿Por qué? Porque funcionaron las coaliciones. Pero los brasileños decían, no, las coaliciones pueden funcionar con presidencialismo, pero hace falta ser como los brasileños. Como somos los brasileños que no tenemos tendencia a ponernos de acuerdo. Hay una propensión a formar gabinetes con reglas. El presidente rara vez gobierna solo. Pueden ser tipos más o menos populares y qué sé yo, pero tienen gabinete. Y tienen gabinete con reglas, lo tienen que reunir toda la semana, los tipos deciden, tienen áreas de influencia. No es joda, la reunión de gabinete no es que el presidente decide no hacerla, no. Y los parlamentos son parlamentos muy centralistas. El jefe de bancada es el dueño de los votos de su bancada. El tipo decide qué hacen los... No es como en Argentina que hay 80 diputados de una bancada y esos 80 son tipos que venden su voto al mejor postor. Y dicen, estoy en la bancada tal, pero si vos querés, voto otra cosa. Hablá con mi gobernador a ver qué necesita y entramos... No, en Brasil el que negocia es uno solo, que es el jefe de bancada. Las reglas del Congreso hacen que si vos rompés una bancada te quedás sin nada. No sos miembro de ninguna comisión más y nadie te pregunta tu opinión. Entonces, desalientan este espíritu de kioscos que está tan promovido en el Parlamento argentino, que es una desgracia. Porque vos podés tener un kiosco recontra rentable con 1 o 2 votos.
Entonces pasa lo que, bueno, lo que vemos en el Congreso. Hay un montón de mini bloques, de monobloques. Son todos kiosquitos. Lo más rentable del mundo es entrar por alguna lista y después decir, ay no, yo tengo algunas diferencias irreconciliables con mi jefe de bancada, así que me voy a formar mi propio bloque, lo voy a llamar Soberanía Nacional, Unidad Popular o Patria y Trabajo. Cualquier cosa, ¿no? Es gracioso, ¿no? Unidad Popular tiene ¿cuántos miembros? 1. Se llama Unidad Popular. O sea, habría que meter todos esos tipos, deberían meterlos presos y reemplazar todo esto por un sistema de bancadas. ¿Cómo va a funcionar el Parlamento argentino con esta pulverización? Bueno, los presidentes también le estimulan, porque cuando tienen plata y tienen popularidad, les conviene que esto sea así. En vez de negociar con un bloque, negocian con tipos dispersos. Es lo que está haciendo Milei. No quiere negociar con Macri, quiere negociar con 5 tipos que le cobren, pero que no le rompan los quinotos con lo que él quiere hacer. Le dejen hacer lo que él quiera. Y bueno, esos son los tipos que se desprenden del PRO, se desprenden del radicalismo, se desprenden del PJ, y son todos clientes. Por ahora, Milei los puede comprar. Cuando se le acabe la plata y se le acabe la popularidad, ya no los va a poder comprar. Es lo que pasa con los gobiernos. Cuando les va bien, todos lo ayudan, todos corremos atrás del ganador. Cuando empieza a perder, todos huimos del perdedor. Eso es un sistema institucionalmente nefasto. ¿No? Ni que esto fuera Suiza podría funcionar. Destruiríamos Suiza con este sistema. Perdón, me fui por las ramas, pero ese era un poco el argumento básicamente es ese. Recién mencionaste a Milei y, bueno, pusiste el dedo en el ventilador, porque te pregunto por Milei, porque vos dedicás a Milei la última parte, algunas partes, la última parte sobre todo, y ¿qué opinas de Milei? Para ir terminando ya, porque estamos en tiempo. ¿Alguna opinión de Milei? Mis opiniones sobre Milei difieren con el clima, digamos, ¿no? O sea, son tan inestables como la dirección del viento. Así que temo... ¿Pueden variar de un día para otro? De una hora para otra, digamos. Según el arranque de ese momento y cuál es la nota que está más arriba en el portal de noticias. No, yo participo de este coro de gente muy penosa, digamos, que cree que es posible que a Milei le vaya bien en la economía y reza para que no le vaya bien en la política, digamos, ¿no? Pero que en el fondo sabe que eso es imposible, digamos. ¿no? Si le va bien en la economía, también le va a ir bien en la política, y en la política va a hacer muchas macanas. Y si le va mal en la política, se va a hundir la economía y eso va a ser una desgracia para todos. ¿no? Ese mundo es un mundo, obviamente, políticamente inviable, políticamente poco práctico, desorganizado y condenado al hundimiento, digamos, ¿no? O sea, que somos un grupo de gente completamente poco recomendable, digamos, ¿no? Para que se sigan sus recomendaciones, digamos, ¿no? O sea, no tenemos mucho para decir. La verdad es que yo creo que, bueno, la política argentina se va a seguir polarizando y entonces vamos a tener cada vez más problemas, digamos, ¿no? Porque, tanto porque a Milei le va a ir bien, como para que a sus opositores también les va a ir bien, ¿no? Y eso, bueno, es una desgracia ya repetida, porque la polarización en Argentina no es nueva, digamos, ¿no? Venimos de un proceso de polarización que ya tiene su historia, pero es una polarización agravada. Y se agrava además porque el contexto global se está poniendo muy tóxico en ese sentido, digamos, ¿no? Yo creo que el ambiente global también ayuda para que las oportunidades de moderación y de composición de los aspectos políticamente más tóxicos del liderazgo de Milei se contengan. Y lo estamos viendo, digamos, en los pocos días que llevamos de presidencia de Trump, digamos, ¿no? Desde que Trump está en la presidencia, todo esto se ha vuelto mucho más dramático, porque el mundo es dramático, digamos, ¿no? Si el The Economist está con la garganta un poco atorada, te imaginas cómo tenemos que estar nosotros, digamos, ¿no? O sea, ellos están preocupados. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a estar preocupados. Entonces, para ellos es una novedad, para nosotros es habitual tener el nudo en la garganta. Entonces, eso a mí me parece que pinta un poco mi estado de ánimo, digamos, ¿no? Por otro lado, yo, en los momentos optimistas,
que existen, digamos, y trato de que duren un tiempo. Yo creo que Milei tiene para ofrecerle al país mucho más que otros liderazgos parecidos de otros países, digamos, ¿no? O sea, es un tipo de derecha dura que a mí no me genera ninguna simpatía, pero tiene una agenda de ofertas de cambio que es mucho más positiva para Argentina de lo que es la oferta de cambio que le propone Trump a Estados Unidos, o la que le propuso Bolsonaro a Brasil, o la que le propone Orbán a Hungría, o Le Pen a Francia, digamos, ¿no? Esos tipos, si no ganan las elecciones, para esos países probablemente va a ser mejor. Y habiéndolas ganadas, creo que lo que tienen para ofrecer, se ha demostrado ya, es poco. Y en algunos casos es 80% malo, ¿no? Con Milei no pasa eso, ¿no? Milei tiene una tarea para hacer, aún con todo el componente tóxico que puede avanzar en caso de éxito. Si tiene éxito en la parte de su agenda que el país necesita, yo creo que es muy positivo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que me obliga en la disyuntiva a seguir prefiriendo que le vaya bien a que le vaya mal. A diferencia de la mayor parte de mis colegas del centro político que se están inclinando cada vez más para el otro bando, digamos, diciendo, no, aún habiéndolo votado, mucha gente dice, no, este tipo es realmente una amenaza. Todavía yo no estoy en ese público, no me subí a ese colectivo, pero ¿quién te dice, digamos? No sé qué sé yo. La última pregunta. No sé si me entendió, digamos, sí, digo sí. veleta, pero bueno. No, pero es así, expresa una situación real. No, la última pregunta, porque ya después podemos hacer, si quieren, preguntas del público. Tu libro es un diagnóstico y es una propuesta también, y haces unas sugerencias al final, en la última parte. Sí. ¿Podés hacer una síntesis de esas sugerencias, algo de eso? Bueno, algo dije porque Sí. tiene que ver, digamos, el argumento inicial del libro, y eso traté de mantenerlo, era: hay una serie de cambios institucionales que no son tan difíciles de hacer, que pueden mejorar el funcionamiento de los gobiernos. Claro. Sobre todo si los gobiernos son gobiernos de coalición. Pero incluso en gobiernos de partido mayoritario también, eso podría ayudar. Y algunos, yo ya los mencioné, tal vez el más evidente es este tema del Congreso. No hay que hacer una gran reforma del sistema legislativo. Hay que cambiar simplemente el reglamento de las cámaras, que es una tontería. El reglamento de la Cámara dice cómo se reparten los lugares en las comisiones según las bancadas. Y eso se puede poner simplemente que importa el número de miembros de las bancadas, y a las bancadas más chiquitas no le va a tocar mucho, y a las bancadas unipersonales no le va a tocar nada. Y con eso se acabó. Si vos pones eso, inmediatamente todo el mundo va a dejar de jorobar con estos monobloques y va a decir: bueno, yo quiero tener empleados, asesores y boletos de avión, listo, me meto en alguna bancada. Y dejate de bromar. Eso es una tontería, se puede resolver muy fácil, ¿no? Hay otras cosas que son reformas más complicadas, ¿no? O sea, hay toda una discusión sobre el funcionamiento del gabinete. Eso supone un cambio de la ley de ministerios, y los presidentes nunca quieren cambiar la ley de ministerios, la quieren usar simplemente para discutir la tontería de qué número de ministros hay, que es una pavada, pero no para comprometerse a que haya funcionamiento de gabinete. Para lograr algo así, bueno, Uruguay lo tiene dentro de la Constitución, por ejemplo, ¿no? En la Constitución de Uruguay dice cómo tiene que funcionarse el gabinete. Eso es espectacular. Y eso explica buena parte de la cooperación entre los partidos en Uruguay. Porque los partidos están obligados a, si quieren tener cargos superiores en el Estado, y los suelen tener los dos partidos, los de gobierno y los de oposición, atenerse a esas reglas de gabinete, digamos, ¿no? Y los presidentes no pueden hacer cualquier cosa con los ministros, tienen que escucharlos, tienen que reunir gabinetes sectoriales, tienen que hacer una cantidad de cosas. Más o menos parecido a cómo funcionan los gabinetes en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos pasa lo mismo. Hay muchos cargos que no los puede decidir el presidente sin consultar con el partido, en las cámaras. Bueno, hay una cantidad de cosas que es más complicado reformar, porque eso requiere de leyes y requiere de cambiar el comportamiento de nuestros líderes y nuestros partidos.
A mí me parece que tu libro es una invitación a, digamos, a reflexionar sobre la relevancia de los acuerdos también, ¿no? O sea, yo lo veo así, pero para los acuerdos hay que tener una cultura política, ¿no? Para el diálogo político, digamos, eso es lo que me parece que falta mucho en la Argentina, ¿no? O sea, no, escuchar al otro, tratar de comprenderlo. Uno prende la televisión y no es esto lo que ve, ¿no? O sea, Sí, te entiendo y yo creo que tienes razón. Lo que pasa es que tal vez por una deformación profesional, a mí me interesaba enfocar más en la cuestión de las reglas, con la idea de que si vos tenés reglas, la costumbre se adquiere. claro. Cosa que a veces puede no ser así. Puede haber reglas que no se usan porque la costumbre hace que se ignoren, digamos, ¿no? Que también pasa. Pero había cierto, en el momento en que yo encaré el asunto, había cierto optimismo reformista, ¿no? La idea de que, bueno, si vos cambiás algunas leyes y normas y reglamentos, bueno, tal vez las conductas empiezan a acomodarse a eso. Después de lo que pasó, tal vez te daría más la razón, digamos, ¿no? Creo que con las costumbres que tenemos y cómo funcionan nuestros liderazgos y también nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Qué esperan los ciudadanos? Los ciudadanos les gusta el macho alfa, qué sé yo, es así, digamos, ¿no? Es así. Es decir, un mesianismo. Un tipo que pega un golpe sobre la mesa y ordena, y no escucho a nadie, yo sé lo que hace falta, bueno, ese tipo de comportamientos. Y bueno, Eso parecería ser una constante en la Argentina también, ¿eh? Desde el punto de vista, digamos, de que ha habido muchos gobiernos militares con esas características y civiles también, ¿no? Sí, no, en eso no difieren mucho, ni tampoco los partidos, ¿no? Si uno ve cómo funcionan los gobiernos no peronistas, no es muy diferente de cómo funcionan los gobiernos peronistas, ¿no? Interesante. Bueno, así que bueno. Vamos a preguntas. Espera un segundito que te van a alcanzar un micrófono y después se puede escuchar en las grabaciones, digamos, en YouTube. No sé quién levantó la mano primero. Bueno, en realidad son 3 las preguntas. Voy a pedir perdón por tener 3, pero tengo 3 que voy a hacer. ¿Qué va a hacer? La Bueno, primera es, usted solo. habló de que era bueno tener reuniones de gabinete semanalmente y escuchar a los ministros. Tengo entendido, quizás equivocadamente, que Macri le daba mucha trascendencia a sus ministros y les daba un lugar, y sin embargo, al parecer no le sirvió de mucho. Esa es la primera pregunta, ahora se la repito de vuelta cuando va a contestar. En segundo lugar, usted habló de un jefe de bancada y que sería bueno sacar una ley en la cual todos respondan a un jefe de bancada. Y yo equivocadamente quizás siempre pensé que estaba bueno que aunque uno sea de un partido tenga autonomía en lo que va a contestar, si aún el propio partido de uno en determinado momento va en contra de lo que uno considera correcto, ¿no? Entonces ahora ya me puse a dudar, entonces ¿cómo? Yo soy diputada, pero tengo que hacer lo que dicen todos, entonces ¿para qué estoy si no puedo pensar diferente? Y la tercera pregunta y la última es, hablando de por qué es tan difícil gobernar la Argentina, yo no lo voté a Milei, pero ahora estoy pensando que hacía falta un loco. Yo siempre decía, es loco, este tipo es loco, Dios me libre y me guarda y que gobierne este tipo. Y llegó un momento que pensé, bueno, menos mal que hay un loco, porque el loco se atreve a lo que no se atreve la gente que, bueno, que piensa más y que negocia más y que conversa más. Bueno, la pregunta es si en la Argentina hace falta gente medio loca para poder llegar a algún lugar. Son las 3 las preguntas que tengo. Bueno, no, son 3 preguntas muy interesantes, van a llevar un rato. No sé si contesto las preguntas así mientras van surgiendo o espero. Si no me voy a olvidar, así que mejor. Bueno, lo de Macri, efectivamente, Macri tuvo mucho más gabinete que otros presidentes. Fue bastante respetuoso, generó además una jefatura de gabinete que tenía funciones de coordinación reales, no dibujadas, digamos, y que generó gabinetes sectoriales. Tal vez el principal problema de Macri no fue ese, digamos, ¿no? El problema de Macri fue que esos ministros que él eligió, los eligió por cooptación, no por representación de los aliados. Él formó un gabinete por cooptación. Él eligió a algunos radicales, sí, pero eran radicales que eran amigos de él.
no porque el Partido Radical ni siquiera se enteró por los diarios. El partido se enteró por los diarios de que había un radical en el Ministerio de Justicia, que era radical de casualidad, ¿no? Entonces no eran tipos que tuvieran alguna conexión con el Parlamento, con el partido, con los líderes, gobernadores, qué sé yo, que podían negociar proyectos, que podían generar el consenso, ayudarlo a generar ese consenso. Eso era tarea, en todo caso, de Macri, que se arregle Macri. Entonces, bueno, dependía de la habilidad de Macri, y pasaba si Macri acertaba, y si no, no pasaba. Y bueno, dejó de pasar cuando Macri empezó a fallar. Y por eso Macri dejó de aprobar leyes cuando empezó la crisis financiera. No pudo aprobar una sola ley y más. Fue el presidente que menos leyes aprobó de 2018 en adelante. Creo que el 18%, o sea, nada. Nada. Bueno, en el momento que más necesitaba ayuda del Parlamento, se evaporaron todos sus aliados. Eso es por cómo armó esa coalición, que sí, era una coalición donde el gabinete tenía una función, pero no representaba a nadie por abajo, no había ninguna base legislativa de eso. La base legislativa pasaba por otro carril, que eran los acuerdos que Macri llevaba con los radicales, con Massa, con los gobernadores, qué sé yo. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es el coyunturalismo típico de cómo funcionan los acuerdos en Argentina. Que no es que no haya acuerdos, hay acuerdos, pero son todos especulativos. Son tipo, te doy por ahora, pero dame plata ya, pagámelo ya, porque no creo que vos me vayas a ser leal el año próximo. Así que, bueno, primera. La pregunta sobre la autonomía de los legisladores es una pregunta de siempre sobre qué es mejor, si que un legislador sea un libre pensador, fiel a su conciencia, que debata sinceramente con los demás y qué sé yo, o sea un aparachiqui del partido que suena el silbato y levanta la mano, digamos, ¿no? Bueno, lo gracioso de todo esto es que en las constituciones de todo el mundo la regla es la primera. Los presidentes, todos los parlamentos del mundo funcionan según la regla de que la banca pertenece al legislador. El partido no lo puede echar. No puede decir, decidimos en este partido que vos no sos más, te reemplaza este otro. Frecuentemente los partidos encuentran la forma, qué sé yo, lo denuncian por la tele, aparece en una foto con algún sobrino, qué sé yo, cualquier cosa horrible, y entonces lo echan. Pero la ley dice, la banca es de la persona. Pero en la realidad, el sistema funciona de la manera opuesta. El sistema funciona cuando la banca no es de la persona, es del partido. Entonces, existe esta tensión. Y esta tensión se resuelve a través de ciertas reglas. En Argentina, las reglas favorecen a la persona. En general, los congresos que funcionan mejor, las reglas favorecen al partido, sabiendo que la persona finalmente siempre se puede ir. Como la banca le pertenece, siempre se va a poder ir del partido. Pero mientras no se vaya del partido, tiene que obedecer la orden del partido. Y en todo caso, si discute, tiene que discutir y ser un libre pensador dentro del partido. Entonces, cuando se reúne la bancada, está muy bien que el tipo dé su opinión, que la pelee y que vote dentro de la bancada, y si pierde, tiene que acatar la mayoría. Y la mayoría es que todos, no la mitad, sino todos votan lo que decidió la mayoría. Esa es la regla en todos los congresos que funcionan. Entonces, ahí no hay mucho que inventar, no es que uno puede dar, sí, sus preferencias. Argentina tiene que hacer lo mismo que hacen los países de donde eso funciona. Y las reglas son esas, ¿eh? No es que hay mucha diferencia. Y la última ya no me acuerdo. La de Milei, que yo digo sí, lo de la locura. Bueno, ustedes vieron que eso es una parte no es una cuestión de opinión de sentido común, sino que es algo que está recontraestudiado, digamos, ¿no? La eficacia del loco. Es algo que teorizó Kissinger. Kissinger tiene un montón de cosas escritas sobre eso. Y hay muchos otros, digamos, ¿no? Kissinger lo escribió sobre la experiencia de él con Nixon. Él dice, vos tenés que hacerlo el loco con los chinos y los rusos para que te tomen en serio después de todas las veces en que tus predecesores demostraron que hablaban mucho pero no hacían nada. Entonces, lo primero que tenés que hacer es mandar bombarderos con bombas
atómicas en serio, armadas arriba de los bombarderos, a la frontera de todos estos tipos. Y fue lo que hizo Nixon en los primeros días de su presidencia. Los rusos y los chinos empezaron a ver que los radares hacían can, 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 porque entraban los bombarderos en la zona limítrofe, digamos, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos a sentar a hablar. Con los bombarderos volando ahí nos vamos a sentar a hablar. ¿Fue bueno eso? ¿Es razonable hacer ese tipo de cosas? Bueno, Kissinger dice que en algunas circunstancias es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Sobre todo cuando la autoridad del presidente está devaluada, cuando vos tenés los recursos para bancarte esa corrida, porque otra cosa es hacer lo contrario, que es asustar al tigre con vara corta, dicen los brasileños, ¿no? Que es ir con un manguito y pegarle al tigre, ¿no? El tigre te morfa, digamos, ¿no? Si vos no sos Estados Unidos, tenés los bombardeos y querés hacerte el malo, y lo más probable es que te cacheteen y termines como está terminando Milei en algunos de sus bravatas, ¿no? Y va a terminar, esto de la corte va a terminar como asustar al tigre con vara corta, ¿no? No, si no tenés con qué, mejor no te hagas el malo. Pero bueno, sí, la locura funciona, la locura es un recurso de acción, eso está recontra, y hay que ver en qué situaciones funciona y en qué situaciones no. Yo creo que Milei en algunas situaciones la usó muy bien, por ejemplo, frente a los sindicalistas, ¿no? Los asustó en serio. Por ejemplo, frente a los gobernadores con la obra pública y el recorte de transferencias, los asustó. Me parece que en este caso de la Corte con el Congreso la pifió. En realidad tal vez es una expresión de deseo, yo creo, ojalá que lo haya pifiado, tal vez me equivoque, pero bueno. Bueno, no sé, pero eso es lo que puedo decir. Bueno, te voy a hacer un comentario. En el excelente nivel de tus comentarios hasta este momento, lo que yo voy a hablar evidentemente es menor. Pero de cualquier manera recordemos un poco Lelutier, que de alguna forma dijo: yo tengo una opinión, pero si me das unos mangos yo tengo otra. Te pregunto en tu libro, ¿qué has pensado, qué has comentado respecto a un grave problema que sufre la Argentina, que es la corrupción? Bueno, el libro no trata mucho sobre la corrupción, la verdad. Es una falencia del libro, sí. La corrupción es un problema grave de la gobernabilidad, digamos. Aunque en alguna medida también ha sido una solución de la gobernabilidad. Un poco la experiencia de la compra de votos, ¿no? Los presidentes que no tienen mayoría propia la compran barata cuando hay una gran dispersión de los oferentes de votos. Mientras más dispersos están los oferentes de votos, esos oferentes son más baratos. Y es más barato, en muchos casos, la corrupción que la transacción pública. O sea, es más barato pagarle a un tipo para financiarle la campaña que pagarle para construir un puente. Es así. La corrupción es una forma de bajar el costo de las transacciones. Esto lamentablemente es así. Pero funciona así. Eso es experiencia de Argentina y experiencia del universo. Bueno, ¿por qué sí es posible combatir eso? Porque frecuentemente eso trae problemas de sustentabilidad. Vos tenés un voto y no tenés el puente, bueno, probablemente lo que tengas es un candidato reelecto, un senador, un diputado que es reelecto, pero que te quiere cobrar de vuelta. No, como no está el puente, te va a querer cobrar de vuelta. Y bueno, y que además, cuando vos le pagás ese voto, no le pagás por su lealtad a largo plazo, porque el puente se sigue construyendo y porque finalmente presta un servicio y un beneficio, sino por un beneficio inmediato de él, que es efímero y que va a querer revalidar. Y al día siguiente, además de la campaña, le va a tener que pagar el viaje a Honolulu, ¿no? Entonces las demandas empiezan a crecer. Entonces el problema de la corrupción es la inestabilidad que genera, digamos, ¿no? Que no genera lealtades, que genera compromisos muy efímeros. Y eso es obvio que en Argentina se paga muchísimo, ¿no? Pero bueno, los presidentes, como tienen que salir del paso y no hacen cálculos a mediano plazo, sino cálculos inmediatos, lo que evalúan es
si es más barato pagar la campaña o pagar el puente, y obviamente siempre es más barato lo primero. Entonces, la corrupción es muy barata. Es eso, es la verdad, es barata. Imagine usted lo que puede ser si no negociar políticas. Es mucho más caro. A largo plazo es mucho mejor. Pero bueno, es muy barato comprar gente. Lamentablemente es así. Mirá, eso tiene un nombre, ¿no? El spoil system. Es un nombre de cómo se compran Estoy tratando de acordarme, hay una expresión de un politólogo italiano que se llama Sartori que usaba una expresión para esto, digamos, ¿no? Que es el toma y daca, básicamente, ¿no? El toma y daca es un acuerdo de circunstancias, digamos, ¿no? Donde vos intercambias cosas que pueden ser opacas o no, pueden ser también públicas, pero el toma y daca frecuentemente está más asociado a cosas más opacas que las políticas más de mediano y largo plazo, donde hay un acuerdo más público, digamos, ¿no? Eso tiene un nombre, es así en todos lados. O sea, la corrupción es un problema en Argentina porque no está el puente, pero en todos lados hay corrupción y además está el puente, digamos, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Acá simplemente el sistema funciona para no hacer el puente, digamos, ¿no? O sea, para poder cobrar cada vez más guita en una extorsión que se va repitiendo. Y, bueno, pero ese sistema lamentablemente funciona en todos lados. Obviamente que los porcentajes, el grado de opacidad y los resultados del sistema son diferentes, ¿no? Pero bueno, no sé si puedo decir algo más. Sí. Yo me voy a referir a otro tema. Hace unos días, Milei, el presidente, señaló que durante el año de su gestión no hubo piquetes. ¿Sí? Y me pregunto todos los días por qué otro candidato que ostenta su amistad con el Papa y que obtuvo 5%, no obtuvo adhesión de ese 40% de pobres estructurales, no coyunturales, estructurales que viven en la Argentina. ¿Qué fue lo que hizo que ellos no lo votaran? Bueno, es una pregunta muy interesante. No sé si puedo yo agotarla porque podemos quedarnos acá mucho tiempo charlando y además hay que ponerse a pensarlo más, ¿no? Es uno de los temas que más interesante resulta para el futuro, es pensar lo que ha cambiado la sociología del voto en Argentina, sobre todo en los sectores bajos de la Argentina, ¿no? Porque, bueno, la gente de clase media para arriba más o menos sigue votando más o menos igual. Por ahí cambia el nombre, pero votan con la misma lógica. Pero abajo en la sociedad argentina cambió la lógica del voto. No en todo el mundo, no de forma tal vez duradera, pero bueno, cambió de modo muy extendido, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con varios factores, pero hay que estudiarlo mejor, digamos, ¿no? Pero en principio yo diría que tiene varias explicaciones. La primera es el enorme sentimiento de fraude que experimentó la gente, sobre todo la gente joven, de sectores bajos, frente a un experimento llamémoslo, estatización de la economía, que fue generando satisfacciones cada vez más degradadas. Y entonces generó en las generaciones más jóvenes, o sea, en los que fueron entrando al mercado de trabajo más tarde, un creciente resentimiento con sus mayores y con quienes sostenían ese argumento de la economía intervenida, ¿no? O sea, para ponerlo en términos muy gráficos, digamos, un tipo que tenía 10 años en el 2002, 2003, vio como su padre consiguió un trabajo formal, privado, productivo, y su papá se sintió mucho más contento después de haber estado, qué sé yo, mucho tiempo desocupado en los 90, y se lo agradeció a Kirchner con entusiasmo, pensando que eso era mérito de Kirchner, ¿no? O sea, mérito un cuerno, digamos, ¿no? Kirchner hizo todo lo posible para evitar que esa economía siguiera funcionando.
y generando ese empleo productivo, pero bueno, se benefició de esa situación económica que por primera vez, después de 10 años de estancamiento de la generación de empleo, generó mucho empleo productivo en los primeros años 2000. Cuando ese tipo creció, vio que su hermano mayor ya no consiguió empleo privado productivo como su papá, pero consiguió un empleo público. Estable también, con sindicato, con paritaria, con obra social, vacaciones, acolchado, hotel, sindicato, toda la pavada, digamos. Bueno, obvio, me va a llegar a mí. Cuando él creció, ya no se acabó el empleo público. Lo que tocó fue, con suerte, un plan social si tenés un hijo. Y si no tenés un hijo, nada. Esos son los votantes de Milei. Tipos que llegaron tarde a la fiesta. Bueno, es un cambio cultural, vamos a ver si es un cambio cultural. Primero es un cambio oportunista. Es un cambio de un cálculo de oportunidad. Es decir, yo como llegué tarde, ahora quiero que mi hermano mayor y mi papá se vayan al cuerno con todos los beneficios que juntaron, los voy a reventar y voy a votar al tipo que dice que todos esos son unos parásitos. Hay que echarlo de las oficinas públicas, hay que sacarle el plan, y si tienen sindicato y qué sé yo, le vamos a recortar los beneficios. ¿Por qué? Porque son los privilegiados que impiden que vos tengas tu oportunidad. No sé si es un gran cambio cultural. En principio es un cambio de actitud respecto de lo que es la intervención estatal, pero es la movilización de un resentimiento generacional, que obviamente es completamente racional, está muy justificado, y viene acumulándose, porque esto en verdad, piensen ustedes que no es solamente esa generación la que vive esto, digamos, ¿no? Esta historia ya pasó de gente que va cayendo fuera del sistema y ve que los argumentos de los derechos se usan para esconder privilegios, ¿no? El argumento del derecho al trabajo se usa para proteger el privilegio de la minoría cada vez más chiquita que tiene empleo formal y paritaria y todo. Bueno, obvio que hay muchos motivos para el resentimiento. Yo no sé si ese resentimiento va a dar lugar a una idea nueva sobre cómo tiene que funcionar la economía. Ojalá. ¿Milei está haciendo aportes al respecto? Sí, sin duda. Yo creo que también agrega su componente tóxico a eso, digamos, ¿no? Agrega su componente tóxico, que es una versión bastante primitiva de en qué consiste la reforma necesaria del Estado, de la política social, del sistema sindical. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Pero hasta ahora yo no he visto una reforma del sistema sindical. Porque, bueno, el gobierno necesitaba paz social y pactó con los sindicatos postergar esa reforma. Vamos a ver si se hace. Del Estado, hay que ver, yo no he visto una reforma integral del Estado, veo recortes. Vamos a ver si hay una reforma que haga que los que sigan laburando sean los que realmente tienen una función útil, y a los que rajen es a los ñoquis. Por ahora no está pasando eso. Por ahora rajan a los que es más fácil es rajar, que muchas veces son los tipos que más laburan, porque son los contratados. En el Estado, no sé si ustedes conocen las oficinas públicas, pero en general, en el Estado, el tipo que labura es el contratado. El tipo de planta no hace nada. ¿No? Bueno, es fácil rajar a quién, al tipo que labura. Y bueno, están en el medio, bueno, muchos de esos tipos que están contratados son de la Cámpora, entonces está bien que los rajen. Bueno, sí, pero también rajan al tipo que es el único que hace que funcione el servicio meteorológico. Lo rajaron y lo tuvieron que volver a contratar porque era precisamente el único que podía hacer funcionar el servicio meteorológico. Es un tipo que no es de planta, porque los que están de planta ahí no saben hacer nada. Bueno, pero eso pasa en un montón de lugares. Bueno, eso no es una reforma del Estado, no me jodan, eso es un chiste. ¿Por qué no lo quieres? Bueno, por ahora no sé, por ahora porque no tiene una idea de cómo hacer funcionar bien el Estado. Él quiere que el Estado no exista, o sea, muy chiquito, qué sé yo. También es una cuestión de tiempo, por ahora lo que tiene que hacer es lo más fácil. Yo creo que pactar con los sindicatos, a mí me parece, pactar con los sindicatos está bien, ojo, yo no digo que esté mal. Pero bueno, hay que ver si vos pactás para hacer las cosas después o pactás porque, bueno, preferís convivir con ellos, digamos, ¿no? Perdón, yo me estoy extendiendo mucho. Sí.
Sí, acá. Coincido con vos en que es recurrente que los presidentes lleguen al gobierno con coaliciones, pero no gobiernen después con coaliciones. Yo no lo veo como una modalidad, lo veo como una fragilidad republicana, porque desarrollan la capacidad de negociar y no la capacidad de diálogo. Es bastante común que nosotros consideremos un buen político el que sabe negociar, pero no vemos la perspectiva de la diferencia entre la negociación y el diálogo. El diálogo es realmente, bueno, como en filosofía vos que estás en el tema, es un logos, dos logos que interactúan. La negociación puede ser imposición, poder, carisma, etc. Yo creo que la Argentina está estirando una adolescencia que ya no da más. En definitiva, tenemos que empezar a madurar. Tenemos que empezar a darnos cuenta que en el diálogo la consideración de la voz del otro nos enriquece aunque pensemos distinto. Y los presidentes, si llegan con coaliciones, tienen que estar preparados para gobernar con coaliciones. No sé si opinás lo mismo. La pregunta es justamente si opinás de esta forma. Lo que pasa es que yo te entiendo la pregunta y me parece que es muy pertinente verlo desde ese punto de vista como un objetivo, como una meta, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me ha tendido a pasar, tal vez es por el tipo de trabajo que yo hice, es yo tiendo a ser bastante comprensivo con los políticos, digamos. Me parece que, contrario de lo que se dice, es gente que vale la pena valorar sus inclinaciones y sus decisiones, digamos, ¿no? O sea, que hay que entenderlos, digamos, ¿no? Es por ahí un poquito, suena un poquito mal, digamos, ¿no? Porque uno más bien tiene la idea de que los políticos merecen una crítica dura, digamos, ¿no? Y yo creo que se tiende a ser un poco injusto con los políticos, ¿no? Los políticos suelen ser bastante más razonables de lo que uno cree. Lo que pasa es que tienen mucho más problemas de lo que uno ve. Están ahí, digamos, ¿no? Y estar ahí es muy difícil. Y tienen que lidiar con una cantidad de problemas acumulados, con muy pocos recursos, con muy poco tiempo, con muy poca plata, y lo tienen que hacer todo junto. Y bueno, es como lo que decíamos de los empresarios, ¿viste? Que no es que son los culpables de todo, tampoco son víctimas, ¿no? Pero hay que entenderlos, digamos, ¿no? Hay que entenderlo. Y ser un poquito más comprensivo con la gente es bueno para entender la complejidad de sus vidas. Y la verdad que los presidentes argentinos, algunos no merecen muchas contemplaciones porque han sido muy inútiles, digamos, ¿no? Pero la mayoría, yo diría, tenían la situación muy difícil, muy complicada, ¿no? Desde el principio. No es el caso de Kirchner, no es el caso de Alberto Fernández, seguramente, digamos, ¿no? Pero si fuera por los demás, yo diría, los presidentes hacen lo que pueden, digamos, ¿no? Están en una situación muy complicada. El grueso de su tiempo lo dedican a entender qué es lo que tienen que hacer. Cuando terminan de entender lo que tienen que hacer, se les pasó ya el 3/4 de su mandato y el 85% de su poder se ha consumido. Entonces se pasan el resto del mandato tratando de recuperar algo de las oportunidades perdidas que se les extraviaron mientras estaban tratando de entender qué era lo que estaba pasando alrededor, digamos, ¿no? Con Macri pasó un poco eso. Macri entendió la profundidad de la crisis muy tarde, porque también los argentinos entendimos muy tarde
que la situación era mucho más dramática. Toda esta idea de que era fácil salir del kirchnerismo, que se podía salir sin grandes costos, que endeudándose un poco la cosa más o menos la emparchábamos y íbamos de a poquito resolviendo. Bueno, eso era una idea recontra extendida. Pues hoy por hoy todos decimos cómo la pifió Macri con su plan económico y esa idea de que nos endeudábamos y entonces después hacíamos de a poquito el ajuste. Bueno, pero si él hubiera querido hacer el ajuste, no se lo aceptaba nadie eso. ¿No? Eso, primero que nunca hubiera ganado las elecciones si llegaba a decir algo siquiera cercano a lo que dijo Milei en su campaña. Pero además, ninguno de sus colaboradores tenía un diagnóstico más o menos realista de las cosas, ¿no? Es cierto que había otros que sí tenían un diagnóstico más realista y él no lo quiso escuchar, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Es cuando alguien quiere ver las cosas un poco más acorde a sus deseos. Eso sí es pero hay que encontrar el punto, ¿no? El punto en el que el presidente se equivoca es cuando quiere acomodar los datos a sus deseos. Entonces no escucha los datos que no se acomodan a ese deseo. Bueno, a Macri le pasó un poco eso, pero convengamos en que esa tendencia era muy generalizada. Y había muy poca gente que era, en ese momento, lo que llamaban alarmistas, ¿no? Eso lo cuentan algunos economistas que son bastante honestos y que además lo quieren a Macri. Dicen, bueno, sí, los que opinaban en contrario eran muy pocos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo creo que el diálogo es muy, muy necesario, pero cuando uno está ahí en el gobierno, la responsabilidad es de muy poca gente, está concentrada, ¿no? Y los tipos tienen que acertar, y tienen que acertar en el momento adecuado sobre las prioridades más urgentes. Y un montón de otras cosas quedan para después. Entonces, frecuentemente lo que hacen los presidentes es eso, es una transacción forzada por el tiempo entre lo que tienen que resolver inmediatamente y lo que vamos acomodando después vamos viendo cómo lo hacemos. Eso le pasó a Alfonsín cuando llegó y descubrió que él también se pasó 3-4 años entendiendo cuáles eran los problemas del país y más o menos cómo respondían a los botones que él tenía, y tocaba los botones y veía, ensayo y error, ¿no? Y ¡pam! Esto no, este botón mejor no lo toco más, ¿no? O sea, vamos a... Bueno, y Alfonsín era un tipo bastante más dialoguista, pero buena parte del diálogo se lo metió en el bolsillo, ¿no? Empezó con el diálogo y vio rápidamente que el diálogo no iba a funcionar. Y entró en otra sintonía, una sintonía mucho más, acá voy a tener que decidir yo, ¿no? Después de ir a discutir en el Congreso la ley de reforma sindical y reforma de la justicia militar y un montón de cosas, después terminó decidiendo por decreto las cosas que mejor funcionaron. Básicamente el Plan Austral. El Plan Austral fue el ejemplo de el antidiálogo, ¿no? Después de haber hablado con su propio partido, negociado con el Congreso, con los sindicalistas, con los empresarios, qué sé yo, decidió actuar por absoluta sorpresa, ¿no? El Plan Austral es el ejemplo de algo que es lo opuesto de la idea republicana de la negociación abierta, pública. Es por sorpresa, un día sin comerla ni beberla, tenemos feriado cambiario y un ministro que nos dice todo lo que va a pasar a continuación y no está sometido al Congreso, lo decide el presidente por decreto y jódanse, ¿no? Y además jódanse, y esto es por su bien, porque esto es lo menos malo que nos puede pasar, porque si no vamos a tener hiperinflación en cualquier momento. Ese es el ejemplo del presidente argentino. Yo creo que la parábola de los presidentes argentinos está bien pintada en esa experiencia de Alfonsín. Pasó del diálogo a la más absoluta concentración de la autoridad entre 4 paredes con 5 tipos que no hablaron con nadie durante 6 meses. Ese es el Plan Austral. Y eso evitó que hubiera hiperinflación por lo menos en medio de la transición. Hubo transición de todos modos, tuvo que enfrentar la hiper más adelante, pero bueno, ganó años.
¿no? Si no, hubiéramos tenido rebeliones carapintadas en medio de la hiper. Bueno, por lo menos eso no hubo. Yo no soy demasiado... Yo no le instruiría a los presidentes sobre cómo administrar el diálogo, el decisionismo o la negociación y la imposición. Creo que es muy difícil. La verdad, Argentina es un país muy complicado, va a seguir siendo muy complicado, y yo entiendo las inclinaciones que tienen tanto los votantes como los políticos a decir, mira, mejor confiemos en unos pocos, a ver si esos tipos encuentran la solución, la imponen, y después la república la recomponemos, ¿no? Si después tenemos margen para recomponer la división de poderes, entonces vamos a salvar la república, porque la república se salva si hay gobierno. Si vos no tenés gobierno, podés tener una constitución escrita, pero no vas a tener división de poderes funcionando, porque lo que tenés es una situación de catástrofe. Ese es el argumento que a mí me convence. Un presidente que concentre la autoridad cuando haga falta, pero que no se enamore de la concentración para generar un régimen permanente, sino que avance hacia una normalización del país. Y yo creo que es el ejemplo de lo que hizo Alfonsín, es el ejemplo de lo que hizo Menem. Menem también es un tipo que era un tipo bastante dialoguista, yo creo que hasta bastante más que Alfonsín. Era un tipo mucho más desconfiado que Menem. Pero de todos modos entendió muy bien lo que le había pasado a Alfonsín, y dijo, no, a mí no me va a pasar lo mismo. O sea, yo desde el primer día decido en forma totalmente unilateral. Y después, cuando se normalice la situación, vamos a negociar. Pero primero los voy a palear a todos. Empezó a repartir palazos para todos. Y las negociaciones las hizo a partir de que empezó a funcionar la convertibilidad. Y ahí desaparecieron los decretos, empezó a haber otro tipo de juego político y fue mucho más republicano dentro de lo que puede ser un político riojano, peronista como Menem. Eso de republicano se me fue un poco la mano, pero bueno, fue bastante más republicano desde el 91 en adelante, digamos, ¿no? Un tipo bastante más dialoguista y demás. No es obviamente que no es la experiencia de Kirchner. Kirchner es un tipo mucho más complicado y temo que Milei es más cercano a Kirchner que a Menem, digamos, ¿no? Temo, pero todavía está por verse. Perdón, ¿alguien quería levantar la mano? No, dijo Roberto última, por eso. A colación de lo que está diciendo, en la historia, ¿qué se rescata como un presidencialismo eficiente? Para mí, Irigoyen y Perón, por favor, Alfonsín, Menem, ¿no? ¿Podés sintetizar un ejemplo o de estos grandes liderazgos sacar una conclusión? Es complicado, digamos, porque presidencialismos... Mirá, yo creo que hablar de Irigoyen y Perón es hablar de otro país, digamos, ¿no? Un país que existió mucho tiempo atrás y ya no existe más. Entonces, pero la acción de gobernar, yo diría, tenía mucho que ver con un tipo de problemas que no eran los problemas que tenemos nosotros. Los problemas de gobierno de ese país donde todavía no había inflación crónica, todavía no había una destrucción del financiamiento público. En gran medida, eso fue por cómo gobernó Perón, digamos, no sobre todo, pero todavía había un país donde los problemas de desigualdad eran mucho menores, los problemas de integración social eran mucho menores. Todavía no era un país donde era difícil atraer inversiones. Las inversiones, al contrario, digamos, ¿no? No era un país de fuga de capitales, es un país que atraía capitales, y atraía capital humano además. Entonces es un país muy diferente a estos. Ahora, si uno toma a todos los presidentes desde que Argentina es más o menos como es hoy, yo creo que por lejos el mejor presidente que hemos tenido fue Menem, digamos, ¿no? Y Menem fue un presidente muy complicado. Después de decir esto, y además habiendo dicho que era medio republicano, cosa que ya se me trabó la lengua, digamos. O sea, Menem era un tipo que generó un sistema de corrupción muy aceitado, ¿no?
Entonces, ya de por sí ya es un presidente complicado. Ahora, yo creo que de todos los presidentes argentinos que hemos tenido, es el presidente que más aprovechó la oportunidad que tuvo y pudo resolver los problemas más urgentes que tenía. Y en eso hay que reconocer que tuvo una intuición muy grande, digamos, ¿no? Y que además usó de un modo bastante flexible esta lógica que yo decía entre la concentración y la desconcentración de poder, entre la imposición y el diálogo. Cuando hace falta, me impongo; cuando es posible, negocio. Y administro esto de un modo prudente. Un presidente que no se compró problemas ideológicos porque fue siempre bastante más prudente que ideológico, ¿no? O sea, se dice todo este asunto de que compró el menú. Es una tontería eso, digamos, ¿no? O sea, él nunca fue un ideólogo del neoliberalismo, ni de eso. Fue bastante pragmático. Me parece que en esos aspectos Menem es bastante superior a los demás. Y yo creo que como presidente peronista sin duda es superior a Perón, ¿no? O sea, la verdad, Perón fue un muy mal presidente. Pero bueno, eso es más discutible. Pero de todos modos, yo creo que el problema aún de una presidencia como la de Menem fue que Menem no generó una base de apoyo que pudiera sobrevivirlo a él. Él generó una base de apoyo que dependía de él. O sea, el tipo institucionalizó el peronismo funcionó como un partido bastante mejor que en prácticamente todo el resto del tiempo. El peronismo fue más un partido en los años 90 que en cualquier otra época. No estamos mal. ¿Eh? Con Menem nunca más votamos. No, está bien, pero como Dentro del partido. está bien, sí, es cierto, pero como partido siguió funcionando con criterios más o menos institucionales. Ahora, el problema principal fue que ese funcionamiento del partido él lo ató a un liderazgo para el que no preparó ninguna sucesión, ¿no? Él excluyó el problema principal que tienen que resolver los líderes, que es la sucesión. Y bueno, ahí es donde, en vez de administrar una sucesión de liderazgo que hubiera sido muy funcional a la salida de la convertibilidad, él complicó las dos cosas a la vez. Y ese es el pecado mortal que tiene Menem, digamos, ¿no? Él al mismo tiempo hundió su obra económica, hundiendo su obra política. Le hizo caso a Duarte. Bueno, sí, Dualde era difícil hacerle caso, convengamos, digamos, ¿no? Pero bueno, de todos modos, no le hizo caso ni a Dualde, ni a Corach, ni a Palito Ortega, ni a Reutemann, ni a nadie. O sea, muchos colaboradores de él. ¿Cómo? Que voló Río Tercero. Por eso yo no me quiero meter con los temas de corrupción de la época de Menem. Eso no es corrupción, es un crimen común. Sí, está bien, pero para tapar un hecho de corrupción. Elma, los ferrocarriles. No, por eso yo ya sé que me voy a meter en problemas, pero bueno, ustedes me preguntaron, yo les contesto. En mi opinión, los demás han sido peores. Incluso estoy diciendo, para mí es difícil decirlo, porque decir que Menem fue mejor presidente que Alfonsín, para mí es un gran dolor, digamos, ¿no? Pero yo creo que fue mejor presidente en términos de los problemas que tenía y las posibilidades que se generó para resolver esos problemas. Me parece que lo hizo relativamente bien y su principal dificultad fue cómo administrar la sucesión de su base de apoyo, de su coalición de poder, y encadenar eso con darle sustentabilidad a un programa económico que no iba a ser permanente, que era transitorio, y que se convirtió en permanente para darle permanencia a su propio liderazgo. Ese es el problema de por qué nosotros, la mejor oportunidad que tuvimos de salir de la trampa de la decadencia, la tiramos por la ventana, ¿no? Porque la verdad que hubiera sido posible para Argentina hacer la transición de la alta inflación y el aislamiento económico, más o menos como lo hizo Brasil, como lo hizo Perú, como lo hizo Uruguay. Todos esos países han mejorado después de haber hecho su estabilización económica y sus reformas, mientras que Argentina volvió para atrás. Y bueno, la responsabilidad que tiene Menem, y que yo creo que no hay que perdonarla, también puede ser Río Tercero, pero digo, en términos de su liderazgo es esta. Y bueno, tiene un poco que ver con cómo funcionaba su coalición. La idea de que todos dependían de Menem, todos esos tipos que no eran
Corach ni Palito Ortega, pero que le decían, sí, vos andá por la reelección, porque sí, es la única forma de que yo sigo acá mordiendo y prendido, bueno, él se volvió prisionero de una coalición que dependía de él. Esas cosas se pagan. Y los sistemas políticos funcionan bien cuando resuelven el problema de la sucesión del liderazgo. Es lo más importante que tienen que resolver. La política argentina no puede resolver el problema del liderazgo ni siquiera en los partidos más chiquitos. No lo puede hacer en el PRO, no lo puede hacer en el peronismo, no lo puede hacer en el radicalismo, no lo hace en ningún lado. ¿No? Hasta el Lita Carrió no lo puede resolver en la coalición cívica, que son unos piojos, son 5 tipos, y no lo pueden resolver. Entonces, mientras no podamos resolver los problemas de sucesión, y bueno, es un sistema que es un chiste. Pero bueno, parte de esto está, les juro que esa parte de esto sí está en el libro. Bueno, muchas gracias.